Doctor Gastón Marano, ¿cómo le va? Gracias por venir. Muy bien. Bueno, a partir de la responsabilidad que alguna vez tuvo, seguramente usted podrá hacer un análisis mejor que nadie de lo que pasó ayer en el primer debate presidencial en los Estados Unidos, donde la elección es mucho más pareja de lo que muchos imaginaban cuando Donald Trump empezó a caminar este sendero hacia la presidencia de los Estados Unidos. Primero no se lo tomó en serio a Donald Trump, casi que fue un candidato humorístico, y miren ahora dónde estamos parados, ¿no? Sí, es exactamente así. El problema con haber subestimado a Trump es no haber tenido en cuenta la naturaleza del sistema electoral de los Estados Unidos. En un sistema en donde el voto no es obligatorio y en donde las tasas de participación son más bien bajas, quienes tienden a ir a las urnas son aquellos que están más radicalizados. Es decir, los que tienen una idea política clara, claramente de izquierda, de centro o de derecha, esos van siempre a las urnas. Entonces, Trump lo que ha hecho muy bien ha sido capitalizar una facción importante de la derecha, o de la extrema derecha, el llamado Tea Party, que lo sigue prácticamente, diga lo que diga y haga lo que haga. Y es básicamente ese grupo demográfico o ideológico, dependiendo cómo lo quieras tomar, el que hace que siga tan bien posicionado en todas las encuestas. Porque al resto hay que convencerlo, ¿no? Absolutamente. De que vaya a votar, de que se defina, de que es necesario que vote. Hay un núcleo duro que va a ir sí o sí y tiene un buen apoyo Trump en ese sector. Exactamente, por eso a veces los análisis no están bien realizados. Cuando el análisis se hace sin considerar... Cuando los hacemos desde acá, ¿no? Claro, cuando los hacemos pensando que el sistema electoral es parecido al nuestro. Déjeme abrir un paréntesis, porque yo decía al principio, bueno, por el cargo que tuvo, él fue supervisor del Departamento de Estado en Argentina entre los años 2007 y 2011, estoy hablando de Marano. Sí, supervisor consular del Departamento de Estado. Por lo tanto, bueno, es una palabra autorizada al respecto. Perdón que lo interrumpí. No, por favor, un placer y gracias por la presentación, pero la dificultad es esa. Si nosotros pensamos al sistema electoral estadounidense como el argentino, erramos. Aquí solamente hay que hacer una cosa, que es convencer al elector de votar al candidato A o al candidato B. En el sistema estadounidense hay que, en primer lugar, convencer a una enorme masa apática de ir a votar, y una vez que los convencí que vayan a votar, tengo que convencerlos de votar por el candidato A o el candidato B. Es decir, este es un desarrollo de dos pasos, y eso es algo que los análisis a veces han dejado de lado, y es lo que explica que se haya subestimado tanto a Trump, que como vos marcabas, había sido tomado casi como un paso de comedia en las elecciones. Al principio se reían de él, olvidando que es un hombre sagaz, digamos, y de hecho ese discurso que pareció grotesco al principio de algún lado salió. No son solamente ideas de Donald Trump, sino que es un hombre de negocios, y como buen hombre de negocios debe haber encargado lo que él hacía para sus negocios como estudios de mercado, pero esta vez para la política, que le dieron como resultado determinados parámetros que no eran vistos por la mayoría. Él se afirmó en esos parámetros y les trajo enormes resultados. De hecho, este estilo de hacer política, inusual en los Estados Unidos, es lo que lo ha destacado definitivamente y lo ha colocado en esa situación que entiendo, por lo menos desde mi punto de vista, peligrosa para el mundo. No sé si para los estadounidenses, pero para el mundo seguro, ¿no? Bueno, es difícil evaluar qué va a hacer Trump si eventualmente llega, eso, ¿no? Porque ahí hay otro análisis para hacer, y no quiero ser pesimista con esto y aparecer afirmando que el voto o la elección popular no tiene un peso, pero sí soy realista en el análisis político interno de un país como los Estados Unidos. En un país que maneja y detenta una cuota de poder internacional tan grande, lo cierto es que la esfera de decisiones del presidente, no voy a decir que sea pequeña o mínima, pero está muy limitada por presiones internas, presiones de tipo estatal y de tipo corporativo, con lo cual hay que ver en qué medida el que se siente en aquel sillón puede hacer todo lo que diga. No es tan presidencialista como nuestro sistema. Absolutamente. Donde se puede hacer mucho desde el Poder Ejecutivo. Allí hay otros límites. De hecho, cuando estuvo Obama, no hace tanto tiempo, en la Usina del Arte, hablando frente a jóvenes, él dijo que una de sus grandes frustraciones al haber estado al frente del gobierno de los Estados Unidos fue la cantidad de límites que tenía para poder hacer lo que había prometido en la campaña. Límites de todo tipo que no le permitieron avanzar en algunas de sus grandes promesas, como la reforma de salud, por ejemplo. O cerrar Guantánamo, o el retiro de las tropas. Por ejemplo, las grandes promesas de campaña no pudieron ser cumplidas, por lo tanto habría que poner en duda el muro, ¿no? Exactamente, y si efectivamente Trump puede llevar adelante estas cosas que dice, que van a tener enormes limitaciones de tipo político y legal. Tomémoslo por ahora como promesas de campaña
que no obstante lo cual tienen que levantar algunas banderas porque dice cosas realmente preocupantes, ¿no? Es preocupante y me parece, a ver si coincidís, hay algo que hay que tener en cuenta. Suele rotar el poder en los Estados Unidos, obviamente, entre republicanos y demócratas. Llevan 2 periodos los demócratas, es inusual que junten 3, tanto uno como otro. Y también vienen los demócratas de imponer por primera vez en la historia a un presidente negro, intentando colocar ahora por primera vez en la historia de los Estados Unidos una presidente mujer, con todo lo que eso significa. Y por otro lado aparece Trump con sus ideas ultraconservadoras. Yo creo que va a ser muy difícil en la recta final ganarle a Trump. Va a ser muy difícil, viene siendo muy difícil revertir ciertos números. Acá hay otra cuestión a analizar que tiene que ver con el debate y en qué medida este debate y el próximo debate del 9 de octubre y del 19 realmente van a modificar las tendencias electorales que tenemos ahora. Es decir, es cierto que es un debate que ha roto récords de audiencia, pero francamente hablando, ¿cuál va a ser el impacto que la mejor o peor performance que uno y otro puedan tener sobre el electorado? Es algo que es difícil de estimar. No obstante lo cual, uno podría afirmar que en el debate de ayer salió mejor parada Hillary Clinton. Al menos, vos sabés, el debate, y se los decimos tal vez para aquellos que no lo hayan podido ver, estuvo dividido en 3 ejes temáticos, que uno que tuvo que ver con la prosperidad económica, otro con la seguridad y otro con temas raciales o el futuro inmediato de los Estados Unidos. Y si bien en la temática económica Trump y Clinton compartieron el tiempo de exposición y la claridad de exposición, en los otros 2 temas Trump quedó mucho peor parado. En esos casi que hay coincidencias, con sutiles diferencias, ¿no? Las cosas como son, ese rumbo en Estados Unidos está muy claro, seas demócrata o seas republicano. Hay otras cuestiones en juego acá, es qué ciudadanía quieren construir o qué país, o en qué país pretenden vivir, ¿no? Sí, absolutamente. De todas maneras, aún así, los 2 candidatos se esforzaron por tratar de vender un paquete muy diferenciable uno del otro. Que estoy de acuerdo con vos, hay que ver si en la política real del ejercicio de verdad terminan cumpliendo eso. Pero Trump postuló el descenso de los impuestos para los sectores más privilegiados, en tanto que Hillary Clinton promete que los beneficios impositivos van a ser para los sectores medios y bajos. Ella, tratando de generar empatía con el público, contó que Trump y ella no comparten un origen común, que ella viene de una familia de un empresario mediano textil, en tanto que Trump comenzó su primer negocio con un pequeño préstamo, como él lo calificó, de su padre, de $14 millones. Por tanto, es esperable, dijo Hillary, que busque priorizar los intereses de aquellos más ricos, de ese 1% más rico de los Estados Unidos. Sí, Trump también puede decir todo lo que hizo con esos 14 después, ¿no? Sí, pero una chicana de Hillary que fue efectiva cuando uno analiza el después del debate fue que no estamos demasiado seguros de cuán bien van los negocios de Trump, porque es el primer candidato presidencial en 40 años que no presenta voluntariamente su declaración de impuestos. Vos sabés que hay una costumbre política en Estados Unidos que tiene 4 décadas, por la cual aquellos que llegan a luchar por las 2 posiciones más contundentes en la elección, voluntariamente muestran cuáles fueron sus declaraciones de impuestos en los últimos años. Trump, tras la excusa de que está siendo auditado por el Internal Revenue Service, el IRS, ha decidido no mostrar estos impuestos y Hillary avanzó sobre eso. Le preguntó, ¿sos tan exitoso como decís ser? ¿Por qué no nos mostrás los números que demuestran? Bueno, de hecho, hace algunos años desapareció de la cabeza de las listas de los hombres más ricos de los Estados Unidos e incluso se puso en duda la continuidad de sus negocios no hace tanto tiempo. Es más, se lo nombraba como un hombre quebrado, que resucitó de sus 6 veces, ¿no? Sí. Se declaró en bancarrota. Entonces, ese es un punto que Hillary pudo capitalizar, porque ¿cuál es el marketing tras Trump? El marketing es el de un hombre exitoso, nuevo para la política, es decir, no viene de la política clásica y que ha manejado el sector privado de una manera absolutamente avasallante. Bueno, esto se ha puesto en duda. La crítica que Trump le hizo continuamente a Hillary tuvo que ver con exactamente lo contrario. Vos
vivís de la política desde hace muchísimos años, nos venís a hablar de cómo resolver cuestiones que hace tiempo tuviste chance de resolver como primera dama, como secretaria de Estado y no has hecho. Así que los elementos de chicana más fuertes que vimos a lo largo de la hora y media que duró el debate tuvieron que ver con eso. La inexperiencia de uno y la demasiada experiencia de otro. No quiere decir que sea un hombre querido, pero sí hay que mencionar para aquellos que no conocen Estados Unidos, ni la historia personal de Donald Trump, que sí es un hombre muy popular sí, en los Estados Unidos, un hombre que estuvo en la tapa de las principales revistas durante años, primero como magnate, después por su escandaloso divorcio de su esposa Ivana, y además, si uno va por cualquier carretera de los Estados Unidos o por cualquier ciudad de los Estados Unidos, todas las cosas que él produce se llaman Trump. Por lo tanto, ese apellido está puesto en todas las ciudades y en todos los rincones de los Estados Unidos. Usted lo va a ver en grandes torres o en lo que sea. Trump, 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 por todos lados. Sí, es un candidato que ya tenía el marketing hecho. Esta ventaja también la tenía Hillary. Y tuvo un show de televisión que fue muy exitoso también. Sí, el aprendiz, sí, ¿no? Que lo catapultó un poco a la fama pública. Evidentemente Trump está utilizando todos esos recursos para mantenerse a donde se mantiene, porque lo que pudimos ver en este debate es que a pesar de que él sigue sosteniendo posturas que son de una incorrección política difícilmente sustentable, como diríamos en estos pagos, no le entran las balas, es decir, los números no cambian respecto a la intención de voto de Trump. Y como te contaba, tal vez las áreas en las que estuvo más flojo en el debate tuvieron que ver con la seguridad internacional, porque Hillary, hay que decirlo, tiene una preparación en política exterior que Trump no tiene, y en aquello que tiene que ver con el manejo del racismo puertas adentro de los Estados Unidos, porque Trump ha sido caratulado en más de una ocasión como francamente misógino y racista, que son dos calificativos que se le han puesto varias veces. Por primera vez, un candidato presidencial le dijo a otro en un debate, usted es racista, y esto es un hecho histórico. Tiene cartas para esgrimir de todas maneras sobre el éxito o no de esa postura en el interior de los Estados Unidos con los últimos hechos que se han dado, con la violencia policial sobre ciudadanos negros y la reacción de los ciudadanos negros sobre las fuerzas policiales, habiendo en Estados Unidos hoy un presidente negro desde hace 8 años, sí, lo que está marcando que las cosas de fondo no han cambiado, y en ese electorado se está apoyando precisamente Trump, que además como buen oportunista terminó apoyando a los ciudadanos negros, sí, en esta confusión. De todas maneras, eso que parece y que vos definías recién como políticamente incorrecto, insisto, que sale de algún lado. No es una idea de Trump ni lo hace pensando que va a fallar, lo hace sabiendo que produce el efecto que él busca. Y está claro que el efecto se produce, ahí está. No tengas dudas, ayer Hillary Clinton eligió el camino de la corrección política. Cuando se le preguntó sobre la matanza de ciudadanos generalmente negros y jóvenes en manos de fuerzas de seguridad, ella habló de cuestiones más bien blandas que tenían que ver con la posibilidad de una resocialización, la educación, la mayor posibilidad a los barrios marginales, cuestiones que nos hablan de un mediano o de un largo plazo. Trump dijo 2 palabras, ley y orden, que de alguna manera es un discurso fuerte y políticamente incorrecto cuando te están preguntando sobre la matanza de ciudadanos de una minoría. No obstante lo cual, ley y orden son 2 palabras que nos hablan de una solución inmediata. Trump sabe eso y eso capitaliza votos, en tanto que un discurso más políticamente correcto, pero que no nos da una certeza de una solución en el corto plazo, no capitaliza tantos votos, y esto tiene que ver con el marketing político. Los extranjeros que viajan a los Estados Unidos, entre ellos nosotros los argentinos que solemos hacerlo, lo hacemos a ciudades que, entre comillas, y visto desde aquí, podrían ser bien progresistas, cosmopolitas, abiertas, pero también es cierto que justamente son las ciudades más visitadas de los Estados Unidos, y a lo mejor para conocer Estados Unidos hay que ir al otro Estados Unidos, a donde viven los norteamericanos, o solamente los norteamericanos, para entender el porqué de la fuerza de este discurso de Trump. Mira, hay una cosa profundamente cierta en lo que decís y profundamente ignorada. Normalmente lo que es conocido de los Estados Unidos son las costas, que son ciudades portuarias, Los Ángeles, Miami. Las ciudades portuarias tienden a ser fuertemente cosmopolitas, justamente por el intercambio que los puertos facilitan, o facilitaban en el pasado, y que ahora los aeropuertos facilitan también. La gran masa territorial de los Estados Unidos es lo que las personas de estas costas llaman el flyover country, el país sobre el cual se vuela, porque nadie lo visita. Pero recuerdo cuando yo empecé a trabajar para el Departamento de Estado, quien estuvo a cargo de formarme, me dijo, ¿sabés cómo luce un estadounidense? Y le digo, alto, blanco, con acento cuando hablo español. Me dijo, no.
luce asiático, luce negro, luce caucásico, luce bajo, luce alto. Estados Unidos es un país de profunda diversidad, no obstante lo cual, esa diversidad está polarizada en las ciudades o en el este y en el oeste, en las zonas portuarias. Cuando uno avanza sobre el centro de los Estados Unidos, ni hablar cuando uno va por el denominado Bible Belt, que es la zona más conservadora, encuentra electores que hacen oídos atentos a la clase de cosas que Trump dice y que componen de alguna forma un electorado mucho más homogéneo, mucho más blanco, mucho más cristiano protestante que el que podemos encontrar en las ciudades que conocemos. Es muy interesante alejarse un poco de Miami e irse hacia el Golfo de México, hacia las playas que están hacia el otro lado, en Naples, por ejemplo. Allí es un lugar como a la antigua iba la gente a jubilarse, ¿no? Se puede encontrar uno con ciudadanos estadounidenses, adultos, grandes, de muy buena posición económica, muchos de ellos que en algún momento han estado en algunos de los conflictos que ha afrontado Estados Unidos a lo largo de su historia. Bueno, ahí hay un votante de Trump en una inmensa mayoría, y es un perfil claro de un norteamericano de clase media alta que claramente va a apoyar la candidatura de Trump, más allá de algunos que les han dado la espalda abiertamente o públicamente, casi por ser políticamente correcto, diría yo, ¿no? Trump capitaliza en un temor que muchos estadounidenses tienen y del cual no se habla. Estados Unidos es un país en el cual en el 2020 va a haber tantas personas hablando español como personas hablando inglés. Aquellos estadounidenses de quinta generación de estadounidenses, de séptima generación de estadounidenses, esta situación particular les genera un temor, un resquemor. No están acostumbrados a la diversidad. Es que, y Trump les habla de ser homogéneos. Hoy, no te digo en ese país que se vuela, pero en las ciudades de Estados Unidos que la gente visita no se necesita hablar inglés. Absolutamente. No es indispensable. Uno podría vivir en esas ciudades sin hablar una sola palabra de inglés. Eso pasa hoy. Así que imagínate en 20 años. Eso es atemorizante y es a lo que se refiere Trump cuando habla de están llevándose los empleos de los estadounidenses, quienes, los extranjeros que vienen ilegalmente, y nuestras empresas se están yendo de los Estados Unidos para trabajar offshore porque es más económico. No te digo que eso sea cierto, pero lo que te digo es que en la cabeza de cierta parte del electorado eso es cierto. Y eso es todo lo que importa para conseguir un voto. Es cierto, pero no es la verdad. Que es absolutamente. Distinto. Fíjate lo que pasó, ¿no? Cuando él habló de Ford abandonando el país y el CEO de Ford salió a desmentirlo 5 minutos después del debate. Lo que van a buscar es mano de obra barata y otras condiciones. Pero bueno, los recursos se transforman en otra cosa, pero bueno, es harina de otro costal. Gracias por haber venido. Siempre es un placer, Marano. Un placer haber estado.